Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por el privilegio que nos da de poder compartir un programa más junto a mi compañero y hermano Eddie Amílcar Osorio en nuestra serie Abusadores Silenciosos. Y hoy vamos a trabajar un tema el cual consideramos también importante. Estamos hablando sobre errores del pastor abusador. Hemos venido hablando de este tema, el cual es un poco, tal vez un poco, complicado, pero yo creo que con la sabiduría del Señor y con el texto bíblico en mano es posible. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar aquí una vez más en el set de Diálogo de Fe y Salvación, listo para una conversación más, para un tema siempre en la misma línea de nuestra serie, ¿no? Agresores silenciosos. Y hoy pues damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de llegar al episodio concretamente 155 de Diálogo de Fe y Salvación. Y pues estamos contentos por eso, ¿no? La fidelidad del Señor ha sido con cada uno de nosotros y también con el personal del canal, ¿verdad? Muy agradecidos por que ahora les tocó casi debajo del agua, debajo de la lluvia. Se puso sombrero hoy, pastor, ¿o no? Día agitado en Chiquimula. Sí, día agitado en Chiquimula por las distintas celebraciones, ¿verdad? Que son las fiestas agostinas, ¿no? Que ya son algo característico de la cultura chiquimulteca, pero la verdad estamos contentos. Sí, de poder volver una vez más acá. Llovió en la tarde chiquimulteca. Así es. Buena se vino una lluvia rica. Buenísimo. Que sin duda será también, esto representa una gran bendición para la gente, ¿no? Para la agricultura, para la gente que se dedica a la siembra, a distintos cultivos. Entonces estamos agradecidos con el Señor por todo eso. Y pues qué bueno poder estar aquí una vez más a través de Facebook Live, a través de Amigos TV, a través de Radio Cultural Amigos, a través de Radio Alternativa. Amén. Y por supuesto, si usted está viendo este episodio ya después de grabado, digámoslo así, o de emitido a través de Spotify o de YouTube. Así que bienvenidos todos. También día gris, pastor, para la política guatemalteca. Ajá. Y siempre estamos pendientes de esos asuntos, ¿verdad? Ustedes? Así es. Es importante, creemos, lo hemos dicho desde este espacio, pastor. Y por cierto, le cuento que estaba viendo un programa de Jorge Benito. Ajá. Con un compañero de cátedra de él sobre la importancia o sobre el vínculo espiritual que existe en las políticas de los países, pastor. Una perspectiva interesantísima acerca de cómo el poder de las tinieblas del cual Pablo habla, ¿verdad usted? Sí. Influye hoy en día. Y mira, obviamente no vamos a profundizar en eso, pero lo que le quiero decir es que creo que es importante estar pendiente de las cosas que suceden. Obviamente sin caer en la parte de la ansiedad, ¿verdad usted? Sí. Pero creo que fue un día... Bueno, una noche, mejor dicho, porque las prácticas antiguas volvieron, ¿verdad usted? De votaciones in extremis y que con llamadas y tantas horas para una votación. Pero yo creo que aprovechando el momento, ¿no? Creo que precisamente en la célula anoche, en una reunión de célula, nosotros anoche hablábamos un poquito de eso. Y precisamente hablábamos de eso, de número uno, hay dos extremos donde nosotros podríamos caer, ¿verdad? Uh-huh. Número uno, el desánimo. Claro. La invitación de hoy es a que, independientemente de la situación política o que esté pasando nuestro país o su país, está en Venezuela, en Nicaragua, Corea del Norte, Estados Unidos, independientemente de la coyuntura política que esté sucediendo donde usted está, el Señor gobierna, ¿no? El Señor reina, el cielo se hace lo que el cielo decide que se haga, en ese caso, refiriéndonos a Dios, ¿no?
Pero ese era un extremo que mencionábamos, ¿no? No caer en el desánimo. Sí. Y la otra es no caer en la idolatría política, ¿va? Claro. Que eso es algo, fíjese y es algo que se está mencionando mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. Ya, entonces, tenemos que tener cuidado de ambos bandos, Sí. que nuestra esperanza esté en el Señor, ¿verdad usted? Sí. ¿Ya? Yo creo que siempre el debate, como lo hemos dejado bien claro aquí, pastor, yo creo que es bueno volver a reiterarlo. Ujú. Yo sí sostengo esa idea, Eddie, aunque no cuadre muchas veces aún en la institucionalización de la iglesia. Yo creo que el debate siempre debe existir en cuanto a las ideas, Sí, correcto. no alrededor de las personas. Así es. Porque creo que como predicadores del evangelio, pues hasta cierto punto, Eddie, tenemos influencia o queremos tener influencia sobre la vida, la integridad de la persona, como Sí. la dignidad humana Sí. en todos. Tanto de izquierdas progres hasta ultras, Sí. o sea, Todo el espectro. Todo, Yo creo entonces- que el Señor está interesado en claro, todo el espectro claro. de personas. Y creo que también entendemos que de punta a punta, pastor, existe gente pues que también no tiene ninguna buena intención. Entonces es. creo que lo que debe predominar son las ideas. Así es. Y eso sí. Y yo creo sí que también tenemos que hablarlo. exacto, el interés también, hermano Carlitos, por el bienestar genuino de la persona, ¿no? Sí, De las personas como tal. claro. Más allá de otros intereses oscuros que se muevan, ¿verdad? Y que eso se ha sabido incluso en ambientes religiosos a veces, ¿verdad? Que se manejan esos intereses personales, oscuros, desviados, ¿verdad usted? Pero no, nuestro interés debe ser, Claro. no debe ser ningún interés ajeno a, sino el bienestar de la persona, que la persona conozca el Evangelio, que conozca la verdad, porque es lo único que lo puede hacer libre. Y no hay que perder de vista también, por ejemplo, el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento, pastor. Así es. Todo lo que implicaba yugo para el pueblo, pues el profeta se pronunciaba. pastor. Exacto. Yo creo que es importante que todas aquellas políticas que vienen a traer un yugo al pueblo, pastor, yo creo que es importante que la gente sepa, Así que la es. gente entienda que mientras más un gobierno se infla, mientras más un gobierno gasta, es que nada es gratis, pastor. Así es. Tenemos una falacia mental en nuestro país muchas veces que hay cosas gratis. Así es. No existen cosas gratis. Exacto. Todo se paga. Como dijo alguien por ahí, lo gasta el Estado, nosotros todos lo pagamos. Todo. Y mientras yo soy de la opinión que para mí el Estado guatemalteco está ya inflado, Sí. y yo creo que un 25-30%, pastor, el Estado podría Reducirse, ¿no? Y eso implicaría bajar Pero- impuestos. Pero bueno, hoy no vamos a tener charla política, sino que estamos hablando de errores del pastor abusador. Pero siempre Así es. queríamos hablar un poquito de esto porque tal vez mucha gente La actualidad, ¿no? no supo, ¿verdad? Usted de ese invento, ¿no? De pedir más dinero a medio ya casi a la finalización del año. Así es. Pero igual, cuando hay un casi 45% del presupuesto actual que no se ha ejecutado. Ujú. Entonces no sé. Pero bueno, Sí. vamos a nuestro programa hoy, pastor. El programa anterior hablamos un poco acerca de cuáles son las causas, ¿no?, que hay en el fondo Sí. de la persona que dice estar en un ministerio y que termina adoptando prácticas y aún yo creo que lo mencionamos alguna vez en el romanticismo ministerial, Ujú. pensando de que es la voluntad del Señor. Correcto. Aún sumergido, mire qué interesante, podemos estar errados pensando que es la voluntad del Señor. Así es. Y eso es peligroso. Ujú. Yo creo que es por eso que aquí hemos dicho claramente en esta mesa que es importante dudar siempre, hasta Así uno es. mismo. Y no solo dudar, sino que cuestionar. Sí, es que hay Sí. espacio para el cuestionamiento. Ser crítico hacia uno mismo. Sí, exacto. Entonces, prácticas que a veces pasan en donde estamos cerrados ministerialmente hablando y a veces pensamos de que no. Exacto. Y yo, bueno, siempre creo que lo que vamos a hablar hoy acerca de los errores siempre ataca un poco las causas, ¿no? Claro. Las causas del por qué pasa el pastor de un perfil bíblico a un pastor abusador. Y yo quiero solo recalcar algunos principios que veíamos nosotros el miércoles pasado y quiero recuperar precisamente uno de los términos que para mí es más importante,
que el problema del pastor abusador no es un problema psicológico, aunque sí se puede elaborar un perfil psicológico del pastor abusador. Ya lo hablamos el miércoles anterior, ¿no? Ya podríamos irnos a un perfil, mire, este es el perfil psicológico del abusador, ¿verdad? Pero en última y en primera instancia dijimos que el problema del pastor abusador no es un problema psicológico, sino un problema espiritual. Claro. Un problema del corazón. Exacto. Ya, es un asunto moral, no psicológico, y hay una raíz profunda que anida en el corazón. Entonces, esto que estamos viendo es lo que dijimos, un viaje profundo al corazón del pastor que abusa, ¿no? Exacto. Y vimos, hermano Carlitos, partiendo de 1 Pedro 5, vimos las carencias del pastor abusador. Vimos que el pastor abusador carece de una auténtica vocación, carece de un espíritu de siervo y la motivación. Carece de una motivación correcta. O sea, no, la motivación que tiene es incorrecta. Así es. Ahora vamos a lo que le sobra a un pastor abusador, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Sus errores. ¿Ya? Sí. Y empezamos con vanidad. Mire, pastor, hay una ambición siempre, creo yo, sí, que es buena y legítima. ¿En qué sentido? En el sentido, ¿verdad?, usted de usar los dones espirituales para el servicio del Señor y que el Señor sea glorificado y edifique su iglesia. Sí, definitivamente. Yo creo que esa ambición, pues, la entendemos, ¿no? Cristo sea magnificado en mí, decía el apóstol Exacto, Pablo, que el reino se expanda. Y yo creo que esa es una ambición que debería estar en todos nosotros. Ya, si no está esa ambición en todos nosotros, hasta deberíamos también revisar nuestra visión espiritual de la iglesia, ¿verdad? Usted, porque también podríamos caer en el acomodamiento de esa parte, ¿verdad? No ambicionar nada en el reino, por ejemplo. Y yo creo que ahí es importante también hacer esa aclaración. Cuando hablamos de ambición buena, estamos hablando de el deseo interno en el corazón. Así es. De que el reino crezca. Yo creo que en un sentido, hermano Carlitos, es la misma ambición que Jesús tuvo, ¿no? Sí. Cuando dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo. Dígame si no es ambición esa. Claro, ganen el mundo entero. No o sea, que no vayan nada más con sus vecinos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y es una ambición buena. Exacto, es una buena ambición, es una ambición santa, es una ambición bíblica, y es una ambición que debería caracterizar al discípulo de Cristo. ¿Sabe, pastor? Nosotros, yo creo un cierto sector, incluidos nosotros, del sector más conservador de las iglesias, ¿verdad? Usted, protestantes, a veces caemos en ese error también. Sí. De no tener una ambición de la buena. ¿En qué sentido? Como somos de la sana doctrina, dicen, ¿verdad? Sí, pues, aquí se predica el pecado, aquí se predica la verdad, y por eso es que la gente aquí no viene, porque aquí sí se les predica la verdad. No tenemos amor. Exacto. ¿Ah? No tenemos la fe esa... viene por el oír la palabra. Exacto. Entonces, si no hay comunicación de la palabra ferviente, un ferviente programa, pastor, de alcance hacia las personas, estrategias, obviamente en el Señor, ¿verdad usted? Oye, no va a haber un crecimiento. Así es. O sea, el crecimiento bíblico existe, no solo de la prosperidad crecen. Porque a veces decimos que es que esos crecen porque predican de la prosperidad. No, yo creo que hasta cierto punto es un comentario de envidioso, Eddie, ¿sí? de mucha gente, ¿verdad? Y reduccionista. Usted no puede reducir nada más el cristianismo a un rubro de esos nada más. Ya, ahora, cuando hablamos de que el pastor, uno de los errores del pastor abusador es la vanidad, nos referimos a un concepto carnal de ambición. Exacto. Una ambición que es mala. Es la que, por ejemplo, tenía Baruch en el Antiguo Testamento, que él, bueno, la Biblia dice, ¿no? Ahí en Jeremías 45:5, que buscaba para sí grandezas. Para sí mismo. Para sí mismo. O sea, él no quería hacer grande el reino. O sea, ¿qué podríamos decir, verdad? Tener el deseo y la pasión porque el reino sea grande y sea establecido y crezca y se expanda. Esa es una ambición buena. Es una ambición bíblica. Pero querer que el reino me sirva a mí para que yo sea grande... Mire, ese es el gran problema. Usted mencionó la frase del doctor John MacArthur el programa anterior, cuando dijo que los pastores existen o son para la iglesia. Y no la iglesia no para el la pastor. iglesia para el pastor. Correcto. O sea, la iglesia no está para tener servidumbre sobre el pastor. Exacto. Yo creo que está para edificarse mutuamente. Así es. Así ¿sí? es. Cada quien en su área, cada quien conforme a sus dones, conforme a sus capacidades. Así es. ¿sí? Pero en el momento que alguien piensa de que, por ejemplo, en querer expandir con el fin de hacerse grande él, o como decimos en el ámbito del fútbol, ¿verdad? Usted cuando jugábamos,
agrandarse, ¿verdad usted? Exacto. Agrandarse a sí mismo. Agrandado. Sí. Exacto. Yo creo, pastor, Sobrevalorado. por ejemplo, yo creo, pastor, que ahí se pierde el rumbo, ¿verdad? Exacto. Usted de eso. Y con el afán de esa vanidad, de ese querer engrandecimiento, entramos también a otros aspectos que ya hablamos anteriormente, como la manipulación de masas, como la casaca evangélica, ¿verdad? Usted de meter que el Señor me mensajes dijo esto, de, entre comillas, de exhortación. Exacto. Y ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Sucede algo durante la semana en la iglesia, el domingo segura prédica sobre ese Sí, asunto. exacto. Para mí no hay cosa más reduccionista, pastor, y hasta cierto punto una niñada espiritual, fíjese, cuando un pastor es reaccionario a problemas dentro de su iglesia. Yo creo que todo pastor, esa es una opinión personal, Ujú. debe tener una ruta, una planificación de clase. Y porque resultó X chisme que oyó él, que alguien dijo, que decían, que fulano dijo acerca de él, el domingo tira la prédica. O sea, no. Pero fíjese que, pastor, que precisamente el fin de semana estábamos hablando sobre eso con alguien, con un hermano también, y él me decía, es asombroso cómo Dios va usando, por ejemplo, si estás enseñando sistemáticamente. Claro. Y con el hermano hablábamos de que en una oportunidad estaba enseñando sistemáticamente proverbios, ¿no? Y, o sea, ahí no hay pierde. O sea, el domingo pasado usted terminó el capítulo 1, versículo 30. El domingo que viene toca el capítulo 1, versículo 31 y 32. O sea, no hay pierde, ¿verdad? Y él me decía, es asombroso cómo Dios va acomodando el contenido bíblico que se está viendo muchas veces a la actualidad también que la iglesia está pasando, ¿verdad usted? Claro. Ajá. O sea, porque es como decíamos, ¿no? Es el tacto espiritual también que debe tenerse. Y yo creo, pastor, que eso lo hemos platicado aquí, debe sentarse, el pastor, el equipo pastoral debe sentarse en una reunión obviamente espiritual, obviamente en oración, en todas las implicaciones o disciplinas espirituales que puedan implicar, Eddie, de tratar de leer y discernir cuál es el estado espiritual de la iglesia. Correcto. ¿Ah? Y a partir de ello establecer un sistema de enseñanza-aprendizaje. Así ¿verdad? es. Entonces, pero con el fin de edificar la gente. Así es. ¿Por qué estamos diciendo esto, amigos, hermanos? ¿Por qué? Porque muchas veces existen iglesias o ministerios, pastor, que los mensajes son sacados de la manga. Exacto. Sacados de la manga, ¿para qué? Para manipular la iglesia en X o Y tema. Exacto. En X o Y situación o en X o Y necesidad. Así es. Yo creo que no tenemos que ser reaccionarios en esa parte. No es esa la forma. No. Ahora, si volvemos un poco al concepto de vanidad, pastor, destacar, ser importante, ser famoso, ser recordado, son las tentaciones silenciosas del hombre vanidoso. Mire qué interesante. Y que yo creo que no estamos muy lejos nosotros como seres humanos de eso, ¿verdad? Ahí entra, por ejemplo, el narcisismo, ¿verdad? Mire, perdón ¿Ya? que lo interrumpa, Ajá. pastor, pero le lanzo aquí el punto. Ajá. Mire, pues, y aquí los hermanos no nos van a dejar mentir todo lo que nos están viendo, escuchando. Ajá. Nos gusta un poquito. Exacto. Es que eso es lo que digo yo. Es algo natural. El hecho de querer sobresalir, de querer ya mencionar. Exacto. Acá me mencionó el hermano, ¿verdad? No, yo creo que es peligrosísimo, ¿verdad? Sí, sí, yo, sí, creo sí, que, sí. o sea, yo creo que tiene que tener ese balance. Sí. Por eso los excesos o la excesiva exaltación hacia el pastor es peligroso. Sí, es peligroso. Es peligroso, pastor. Por ejemplo, yo creo que tenemos... Y miren, iglesia, no es que estemos diciendo que ustedes sean amargados o sean mala gente con su pastor. Secos, ¿va? No estamos diciendo eso. ¿Saben qué? Evítenle tentaciones. Exacto. Evítennos tentaciones. Sí. ¿Ah? ¿Sabe? Y hay un ejemplo que a mí me sirve. En algún momento lo he mencionado. De que cuando usted, por ejemplo, ¿qué pasa si usted se baja del púlpito de predicar su sermón de escuela dominical, ya, y se le acerca un hermano y le dice, pastor, qué palabra, lo felicito hoy. Qué mensaje, ¿va? Y unas palmaditas ahí en la espalda. Ya, lo que pasa es que somos tan propensos, hay que ser honestos. Somos tan propensos a ese tipo de tentaciones que puede haber un momento en que si a usted no lo feliciten, usted llegue a pensar
no sirvió el mensaje hoy, ¿va? Por ejemplo. En uno de los cursos, pastor, de predicación expositiva, recuerdo bien una anécdota que nos contaron acerca de un predicador prominente en el seminario. Ajá. O sea, era un joven que todo el mundo hablaba. Uh-huh. Y decían, usted es joven, al salir del seminario va a ser una prominencia. Y todo. En aquellos tiempos, ¿verdad? Usted un poquito tiempos a mediados del siglo pasado, tenía mucho que ver esa parte, ¿verdad? Usted el punch de predicación, la oratoria, el discurso. Y el Patojo era un crack, ¿verdad? Usted. Uh-huh. Y resulta que lo invitaron a predicar a una de las iglesias más grandes del área, ¿verdad? Y bautista, por cierto. Y lo invitaron a predicar ahí. Y resulta que él, desde el momento que le dijeron, ¿verdad? Ustedes dijeron, mire, hay expectativas en usted. Y él se infló. La actitud que tuvo fue de inflarse. Sí, que pues. sí, que yo, que no sé qué. Y cuando llegó, ¿sí? Él subió con el pecho puesto, dice, y todo, y se sintió, ¿verdad? Ustedes en su presentación y todo. En algún momento levanta la vista y ve aquel montón de cabezas canosas, ¿verdad? Ancianos en ese lugar. Y no sé qué pasó, pero el tipo se cortó. Se choqueó. Escuche. Y resulta que la prédica no duró ni 5 minutos. Uh-huh. Y el tipo bajó desarmado. Sí, pues. Desarmado. Y un pastor anciano, mentor de él, al terminar la actividad, el tipo triste, por cierto, el Patojo, ¿verdad? Uh-huh. Le dijo esto. Escuche. Si hubieras subido como bajaste, Exacto. hubieras bajado Como subiste. como subiste. Sí, pues. O sea, hay que saber dónde estamos parados, pastor. Exacto. Y cada uno de los Y lo que estamos nos en el corresponde a ministerio, nosotros. tenemos que entender que es el Señor, Así es. es el Espíritu Santo, Así es. ¿sí? No recuerdo quién nos diera Spurgeon o quién decía esta frase, pastor. Todo lo bueno que mires en mí es el Señor. Uh-huh. Y todo lo malo que mires en mí, ese soy yo. Uh-huh. Y es así. Exacto, De así la es. jactancia y la vanidad no caben en el ministerio, pastor. Así es. saludar con sombrero ajeno. Así es. Usted Porque no la puede obra la hace el venir. Señor. Claro, es el Señor. Sí. Y usted lo usa. Mire, nosotros somos unos toscos en la carne, pastor. Pero Exacto. el Señor, Como dijo. su Espíritu Santo pone fluidez, su Espíritu Santo pone claridad, Él da palabra, Él da conectividad de ideas y todo. Él es pastor. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado con la vanidad. Es la obra de Él, ¿verdad? Exacto. Usted? Entonces, recuerdo precisamente una de las, ahorita que usted estaba hablando de eso, una de las frases que para mí me parecen más controversiales, un poco radicales quizás en cuanto a esto, pero creo que es importante entender esa filosofía de uno de los líderes, ¿no? De un movimiento que yo creo que fue antes de la Edad Media, que se llamaba los moravos. Uh-huh. Y ellos, uno de los líderes de ellos que se llamaba Ludwig von Zinzendorf. Y me llamó la atención que él tiene él dijo una frase en su momento que es: predica y sé olvidado. Amén. ¿Ya? No nos gusta ser olvidados. Mire, y digo, ¿cómo así va? O sea, predica y sé olvidado. Escúchenos, hermanos. Ojo a esto. Escuche. No hay cosa más poderosa que el impacto de alguien en el reino de forma silenciosa o de forma anónima. Correcto. Fíjese que un ejemplo de esto, antes de ir a la cápsula del día, porque ya nos pasamos es algo casi, así. pero un ejemplo de esto es Timothy Keller, Claro. un predicador contemporáneo, ¿no? Claro, Recientemente, el año pasado. exacto, recientemente falleció. Pero a mí me llamaba la atención siempre que en una de las biografías que se escribieron post-mortem de él, ¿verdad? Alguien cuenta este testimonio. Lo que me sorprendía de Keller era que cuando Keller bajaba del púlpito, no te acordabas de Keller. Te acordabas del Cristo al que Keller te había predicado. Excelente. Ese es el punto. Familia, creo que es importante tener en cuenta esto hoy en día, que Cristo sea glorificado. Y la vanidad es uno de los grandes errores, pastor, de los abusos que se pueden dar. Así dentro del día. Pero bien, vamos a la cápsula del día. Hermano Eddie trae cápsula hoy y está algo picante, parece, ¿verdad? Así es. Vamos con nuestro hermano Eddie Osorio desde la hermana República de Shusho con la cápsula del día. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula
cápsula del día. Hablemos de agotamiento pastoral. ¿Alguna vez usted como pastor se ha sentido agotado? Pero, o posiblemente tal vez usted es miembro de una iglesia, tal vez usted no ejerce el pastorado, y también la pregunta es para usted. ¿Alguna vez usted ha visto a su pastor agotado, sufriendo cansancio posiblemente, agotamiento, fatiga? Quiero invitarlos a que reflexionemos durante unos minutos sobre esto. El agotamiento puede ser descrito, mire, como un estado de agotamiento emocional, mental y físico causado por un estrés excesivo y prolongado. Ocurre cuando nosotros comenzamos a sentirnos abrumados e incapaces de satisfacer las demandas constantes que suelen ser muchas en el ministerio pastoral y en general en la iglesia. A medida que el estrés se prolonga, uno comienza a perder el interés y la motivación que le llevaron a asumir el liderazgo o el ministerio pastoral en los inicios. El agotamiento reduce la productividad, drena nuestra energía, nos deja muchas veces sintiéndonos impotentes, desesperanzados, cínicos y resentidos. Eventualmente el agotamiento también puede hacernos sentir que no tenemos nada que dar. Hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Wellbeing Project y ellos descubrieron lo siguiente: el agotamiento ocurre cuando las personas experimentan cansancio emocional y físico extremo y crónico. Además, dice esta investigación, de una creciente sensación de despersonalización en el trabajo. O sea, una mecanización del ministerio, ¿verdad? Ustedes ya no se hace porque nos interesa la esencia, porque nos interesa la iglesia, la edificación, el conocimiento de Cristo, sino ya se mecanizó las actividades del ministerio. Ya estamos en un activismo religioso sin esencia. Este agotamiento, mire, va acompañado de una reducción en la efectividad en el trabajo, dificultad para tomar decisiones, disminución de la creatividad y una creciente dificultad para que el pastor pueda adaptarse a los distintos cambios que requiere la iglesia, el ministerio y la cultura contemporánea. También una investigación hecha por Grupo Barna descubrió, escuche este dato por favor, Grupo Barna descubrió que más de 1/3 de los pastores tienen un riesgo alto o medio de sufrir agotamiento. Más de 1/3. Y 3 de cada 4 pastores conocen al menos a un compañero pastor cuyo ministerio terminó debido al estrés. Para los pastores, dice David Kinnaman, director de Grupo Barna actualmente, para los pastores con puntuaciones más altas, el agotamiento es uno de los factores más perjudiciales para su nivel general de desarrollo. El agotamiento parece ser un factor sigiloso pero maligno. Se nos acerca poco a poco y va carcomiendo nuestro bienestar. En conclusión, el agotamiento no es algo que los pastores pueden tomar a la ligera. No debemos tomarlo a la ligera. Si vamos camino hacia el agotamiento, hay herramientas que pueden ayudarnos a no tocar fondo. Quizás estemos tentados a tratar de superar ese agotamiento, ¿no? A seguir hacia adelante, a intentar aguantar. Ya voy a aguantar, lo voy a superar, pero ¿sabe? Eso no funcionará, está comprobado. Seguirá empeorando. Para recuperarse, nosotros debemos buscar la curación y tomar algunas medidas al analizar las prioridades, y definitivamente lo que muchas personas que han pasado por estos cuadros de crisis sugieren es buscar consejería. Así que quiero animarle a usted, pastor, que nos escucha. Si usted está pasando por un cuadro de crisis, de agotamiento, de fatiga pastoral, por favor no piense que lo va a superar, no piense que va a salir bien de ahí. Lo mejor es que busque ayuda, no enfrente eso solo. Busque algún consejero, busque a una persona que esté con usted de confianza, con quien usted pueda ser transparente, y así juntos poder superar ese cuadro de agotamiento pastoral. Y a usted que es miembro también de su iglesia, por favor, sea observador, mire a ver si su pastor no está pasando por alguna situación que refleje agotamiento o fatiga pastoral, y ayúdele, acérquese a él, sea transparente con él y ayúdele, busque ayudarlo, busque
animarlo para que él también pueda buscar consejería en casos donde el agotamiento pastoral está carcomiendo, está drenando las energías de los pastores. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación después de esta cápsula de nuestro hermano Eddie. Clave, pastor. Así es. Mire, si algo es cuando el agotamiento ataca, pastor, usted no le encuentra sentido a nada. Exacto. O sea, es tremendo, es peligroso, pero sí, bien. por eso la entrar. recomendación que dábamos es importante, ¿no? Saludemos a nuestra gente, pastor. Así es. Un saludo especial a la hermana Jenny Najarro. Bendiciones, hermanos. Dice ya en sintonía. Muchas gracias, hermana Jenny. También Douglas Osorio. Dios te bendiga, Douglas. Gracias por estar con nosotros siempre. Isabel Alonso. Saludos, hermanos. Dice, saludos, hermana Isabel. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano. También nuestro hermano Carlos Durán, pastor, estaba por ahí conectado. También mi buen amigo Renato Pinto, allá desde el populoso barrio El Molino. Saludos Renatillo, a Renato. Saludos, Renatillo. Dios te bendiga, hermano. También allá desde la zona 7 de Chucho abajo, Ronald Estuardo Osorio Garnica. Hermano Otto Ríos también, Chucho en medio. Saludos, hermano Otto. Así es. Y nuestro hermano Juan Alonso, sí, ya lo mencionó también, ¿verdad? Hermano David Chacón. David Chacón, saludos desde Ipala. Así es. Haber llovido en Ipala de la tarde, pastor. Sí, seguro. Duda, ¿no? También nuestra hermana Esmilda Brenes, desde la colonia Minerva. Hermana Judith Hernández, allá por el Boulevard Cuyo Aquino también, hermana Judith. Saludos, hermana. Y nuestro hermano Edilson, desde Residencial Las Perlas, dice, acompañado a sus papás. Así es. Hermano Amílcar y hermana Elizabeth desde Huehue. Un saludo, hermanos. Qué bueno bienvenidos, que están por aquí en la... Bienvenidos a la Perla de Oriente. Perla de Oriente. Qué bueno que están por acá. Un saludo también especial a Nelson Ramos. Por ahí lo vi conectado. Un saludo, Nelson. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y así a todos los hermanos que estén con nosotros. Hermano Carlitos, algunos los podemos ver en Facebook y otros nos los oculta aquí la transmisión. Pero muchas gracias por estar, por seguir con nosotros. También, pastor, se reportan varios hermanos. Así saludo es. especial a todos. Y sin lugar a dudas también de Radio Cultural Amigos. Y a través de Amigos TV también. Así es. Por la señal del cable, por las distintas empresas en el nororiente, norte y nororiente y el norte, la parte norte también, suroriente, ¿verdad? Alta Verapaz. Ajá, así es. La franja transversal del norte, pastor, también. Rashujá, Fray Bartolomé de las Casas. Me gustaría un reporte de ellos. Y creo que hasta llegando allá por Sayacché, quizás, ¿no? Ya casi, ¿verdad? Bien, va. Muy bien, así que me llega. Y vamos entonces, pastor. La vanidad, el narcisismo, peligroso, pastor. Uno de los grandes errores de los ministerios hoy en día tiene que ver con eso, con querer tener ese exceso, ¿no? Usted, así es. Si le queremos hablar de fama, el exceso de ser visto, el exceso de ser prominente. Exacto. Eso es peligroso. Yo creo que una parte importante de esto, hermano Carlitos, en vez de pedir a Jesús, mire, que Él brille en nosotros, nuestro anhelo es brillar nosotros lo más posible, ¿verdad? Ya, y con esto no queremos decir que tampoco usted sea luz, ¿verdad? Que no sea luz, ¿verdad? No. Pero simplemente aquí el que debe llevarse el crédito es siempre Jesús, ¿verdad? El deseo de hacer algo grande, mire, para Dios es legítimo y es loable. Pero a veces puede esconder un anhelo, incluso inconsciente, ojo, de pasar a la historia, de hacerse un nombre como los hombres de Babel, por ejemplo. ¿Ya? Interesante. Entonces, la historia nos enseña cómo a veces las grandes ambiciones terminan en grandes cementerios. Terrible. Sí, ahora, tremendo, ¿no? Pastor, observemos otros los errores, o sea, lo que le sobra, sí, al pastor abusador, sí, y vamos a hablar un poco acerca del autoritarismo. Así es. El autoritarismo, sí, un concepto personalista del liderazgo, pastor. Interesante esa definición. Un concepto personalista, o sea que el ministerio está alrededor de, la iglesia está alrededor de él.
Así es. O sea, el principal... El centro. Buen punto. El centro de la iglesia... Es una iglesia pastorcéntrica. Exacto. Es el siervo. ¿Ah? Ese siervo. Ajá. Que es el que dice, que es el que opina, que es el que domina, ¿verdad? Así es. Ajá. El que es palabra inerrante, el que es palabra ¿qué? Fiel y digna de ser recibida por todos. Ajá. O sea, ese autoritarismo, Eddie, el cual ya más o menos dimos unos destellos, ¿verdad? En algunos programas anteriores sobre esto, pero creo que es clave entender esta parte, Eddie. Claro. O sea, no, el pastor no es pastor, por decir así, la autoridad apostólica del día de hoy. O profética. Exacto. El mal pastor, mire, pastor, en este sentido, centra la atención en él. Todo gira alrededor de su persona. Nada se puede hacer sin su conocimiento o su consentimiento. Lo controla todo. Ya. Fomenta una gran dependencia de su persona, lo que decíamos, pastorcéntrico, ¿no? Y puede llegar a convertirse en una especie de gurú, ¿no? Como los líderes de algunas sectas, por ejemplo. Fíjese que me parece interesante. Hay algunas aquí en Guatemala. Sí, me parece interesante, fíjese, y precisamente por acá noté algo que quiero comentarle y no sé usted qué opina sobre esto. Pero un tema que puede ser un aliado de este autoritarismo tóxico es la paternidad espiritual, por ejemplo. Entre. O la cobertura espiritual. Esa partecita, pastor, yo creo que sí. Mire, aquí es muy en nuestro ámbito. Hablemos de Guatemala en general. Chiquimula, no sé qué tanto. Pero esa parte de la cobertura. O sea, usted va a hacer algo bajo la cobertura de... Si yo le digo, porque usted está bajo la cobertura de... Así es. Ese es el pensamiento de esta gente. Así es. Yo tengo que decirte, vas a hablarle a alguien, yo te tengo que decir. Si yo te lo digo, sí, si no, no. Exacto. Y mire, y profundicen en una burbuja espiritual, entre comillas, en eso, que aún ir en contra de la palabra del siervo es ir en contra de la palabra de Dios. En contra de la palabra de Dios. Sí. O sea, lo que diga mi apóstol, lo que diga mi pastor. Entonces, yo creo que eso es peligroso, Eddie. Fíjese que yo creo que estas enseñanzas, ¿verdad? Usted contaminan la iglesia porque casi siempre se utilizan en la actualidad, mire, para subyugar a los miembros de una congregación. ¿Ya? El uso y manipulación, por ejemplo, de estas expresiones y enseñanzas armadas, ¿verdad? Conducen a que la iglesia se convierta en una secta y no en una iglesia bíblica, ¿verdad usted? Y mucho se usa ese tema de paternidad espiritual, es que él es mi hijo espiritual. Y entiendo yo que en algún momento hay un texto de Pablo, ¿no? Que muchas veces es mal utilizado para eso. Amado hijo Timoteo, amado hijo en la fe, ¿verdad? Ya, pero Pablo no se está refiriendo a que Timoteo le pedía permiso para todo, a que Timoteo estaba bajo la cobertura de Pablo. Es más, Pablo ni siquiera menciona algo como eso. Nada. Pablo estaba consciente de que era el Espíritu Santo quien cubría, quien otorgaba, quien guiaba. Exacto, quien guiaba y quien estaba con Timoteo en la realización de su ministerio, ¿verdad usted? Entonces, le digo esto, pastor, porque ese tema de padre espiritual o madre espiritual, hay paternidad y hay maternidad. Hay patriarcado y matriarcado. Yo pienso que es un tema que muchas veces se puede usar para sacar beneficio de la congregación. Es más, yo creo, pastor, que es un error pensar que nosotros vamos a ser hijos nuestros. Exacto. Sí. Cuidado. Es un punto. Es que mire, nosotros cuando entramos a un proceso discipular, no estamos haciendo discípulos nuestros. Exacto. Usted conduce a las personas a Cristo, ¿no? Usted. Discípulos de Jesús. Así es. Que hayamos sido influencias sobre ellos y nos tengan cierto aprecio, es otro tema, pastor. Así es. Pero eso no significa que usted va a guiar y va a agarrar como títere a estas gentes. Exacto. Y que tienen que hacer lo que a usted se le ronque la gana. O sea, no funciona así el asunto. Exacto. Y el autoritarismo va por ahí el asunto, pastor. Así es, hermano Carlitos. Pero bueno, tenemos que ir a la resistencia en un momento. Hoy vengo carnal, pastor. Son bromas. Pero antes queremos invitarle a usted que nos ayude
por supuesto, a compartir esta transmisión. Si no lo ha hecho, por favor, échenos la manita, comparta la transmisión para que esta palabra y este mensaje que con el que buscamos edificar a las personas y llevar edificación a la iglesia y, por supuesto, anunciar el evangelio también, llegue a más personas. Les recordamos que estamos abordando la serie Agresores Silenciosos. Estamos en el episodio 153, al cual hemos titulado Errores del Pastor Abusador, y queremos invitarle a que usted se quede con nosotros porque al finalizar la resistencia vamos a tener el cierre y las conclusiones generales del episodio de hoy. Por lo pronto lo dejamos con nuestro hermano Carlitos, quien nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. Como bien usted sabe, esta semana fue una semana de mucha agitación política en el Congreso de la República de Guatemala, y hoy desde La Resistencia queremos hablar acerca de un aspecto que creemos de interés para el pueblo de Dios. Guatemala, como ustedes bien saben, somos una nación hasta cierto punto con tintes conservadores, en donde pues un alto porcentaje de la población es cristiana, tanto católico romana como protestante. Por lo tanto, pues un alto porcentaje de los principios que se manejan en el país son principios conservadores, son principios cristianos. Y sale a la luz documentos de cuál va a ser la vía de la negociación que hubo el día de martes por la noche madrugada en el Congreso de la República, en donde pues el oficialismo logró llegar a acuerdos. De qué forma no sabemos, pero logró llegar a acuerdos en donde se aprobó la ampliación presupuestaria, la cual pues muchos expertos alegan de que es inconstitucional, pero ese no es un tema donde vamos a entrar. El punto es de que lograron la mayoría de votos, 110 votos en el Congreso de la República, y demostró pues que pueden llegar a negociaciones, y eso es bueno tenerlo en cuenta para futuras situaciones. Pero lo que queremos mencionar es que esa ampliación presupuestaria, aparte de que va a traer un azote de impuestos hacia el pueblo, también cabe mencionar que hay un dato interesante en la asignación de fondos, y uno de los ministerios que más va a recibir fondos con esa ampliación presupuestaria es la Secretaría Presidencial de la Mujer. ¿Sí? La mujer del presidente. ¿Sí? La señora Lucrecia Peinado, la cual pues de muy explícitamente en años anteriores expresa que es una señora, la cual está totalmente a favor y es activista del aborto y de igual forma de ideología de género. Y dentro de las políticas principales que esta señora puso dentro de su secretaría, tiene que ver con promover en los órganos del Estado, ¿sí?, todo lo que tenga que ver con políticas de género, así como usted lo escucha. Y muchos de los fondos que los guatemaltecos pagamos con nuestros impuestos van a ir para que desde los entes gubernamentales, ¿sí?, estas políticas de género se comiencen a propagar. Les invito a que ustedes puedan ver, si ustedes gustan, por sus propios medios, investigar la asignación de fondos y se van a dar cuenta específicamente. ¿Sí? Tenemos nosotros en nuestras manos, por ejemplo, un oficio circular, el cual hace referencia en el mes de julio a un oficio que se redactó en el mes de junio específicamente de este año, en donde el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría Presidencial de la Mujer, ¿sí?, ordenan y atribuyen presupuesto específico a las respuestas de clasificador presupuestario con enfoque de género en la formulación del proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2025. Por lo tanto, familia,
lo que queremos tratar de decir a través de esto es que, por eso es que es importante elegir bien, porque sí importa la elección. Y tenemos gobiernos los cuales son afines y están deseosos de estas políticas. Encontraron la forma para no pasarlo por el Congreso y lo hacen a través del Ejecutivo con estas reformas a los órganos gubernamentales en Guatemala. Por lo tanto, no se vaya a sorprender si usted ve charlas con enfoque de género, si usted ve por ahí ONGs por doquier intentando meter estas ideas sin fundamento de ninguna índole en nuestros círculos administrativos. Y lo más triste, que con sus impuestos y los míos. Esta fue Resistencia, pero no dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hemos regresado, queridos amigos y hermanos, aquí de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación después de la Resistencia. Queremos saludar a nuestra hermana Helen Ramírez, hermano Carlitos, que nos dice: hola, hola, bendiciones mis hermanos, aquí los estoy escuchando por Radio Alternativa. Interesante tema, muy actualizado. Bueno, es atentamente Adilio. Hermano Miner, Adilio. Choro, ¿ah? De Choro. Choro. Delantero histórico. La tierra de las manías. Sí, así es. Así no es, hay manía como la de Choro, dicen. Sí, sí, sí. Yo creo que es históricamente. Hay evidencia ahí objetiva, pastor, de su a nivel parte. nacional. A nivel nacional. Ya. Mira, es interesante una vez. No, y la gente, es más, en Guate, cuando usted lleva manías, en Guate las manías son un buen regalo para la gente de la capital. Escucha esta. Ajá. En una cola de aquellas eternas allá adelante del rancho, ¿verdad? ¿Usted? ¿Se recuerda usted? Llama la atención que una vendedora de manías en la cola, ¿verdad? Usted se jactaba diciendo esto: es manía, pero de la de Chiquimula. Decía. Es que por eso le digo, o sea, si usted lleva manía en Guate, hay mucha gente que dice: ¿de dónde es? Pues si es de Chiquimula. Ah, entonces de la buena. Se lo digo por experiencia. ¿Va? Saludo entonces, hermano. Entonces saludo a Adilio Miner. ¿Cuándo va a mandar un par de libros de mano a Adilio por acá? Pendiente, él ya también, sabe dónde vivimos y dónde está el negocio y todo. Así es. Un saludo también, hermano Boris Díaz, dice. Un saludo, hermano. Parece que Facebook nos está escondiendo, si es posible. Probablemente. Cuando se hablan de estos temas, esa red siempre corta. Sí, pero igual, usted sabe, todos los miércoles a las 6 de la tarde estamos nosotros aquí. Busque Diálogo de Fe y Salvación y comparta la transmisión. También un saludo cordial hasta la Unión Zacapa a Manuel Cordón Cepeda. Saludos, Manuel. Saludos, Meme o Manuel. Sí, sí. Y por supuesto a Egner Osorio, de Defensa Central Histórico del Deportivo Chucho Arriba. Sí, de Estados Unidos, ¿no? Desde Estados Unidos, sí. Hoy desde la Unión Americana, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Hermano. Un saludo, Egner. Muchas gracias por la sintonía. Egner de Nacho. Así es. Entonces, un saludo. Y por supuesto, entonces seguimos hablando, hermano Carlitos, del autoritarismo. Ya, ¿no? Sí. El autoritarismo, mire, que es este concepto personalista de liderazgo, ¿verdad? Lleva a la inmadurez espiritual por cuanto la dependencia impide el crecimiento. Fíjese qué importante. Al principio hablábamos de que el pastor está precisamente para enseñar a que la gente sea libre en Cristo. Claro. No para generar esa dependencia de él mismo. Porque la dependencia de un pastor genera inmadurez, porque impide el crecimiento. Exacto. ¿Ya? Exacto, impide el desarrollo. Y mire, hasta cierto punto, fíjese, pastor, al que es autoritario le gusta y le conviene siempre tener a la gente bajo su perfil. Gente bíblicamente ignorante. Exacto. Y fíjese qué interesante. El pastor abusador que tiene este autoritarismo no trata a los miembros como adultos, los trata como niños espirituales.
Ya, y los trata así y genera dependencia, ¿verdad? La verdadera autoridad es creativa, mire. De hecho, la verdadera autoridad, por ejemplo, viene de la palabra autor. ¿Ya? Entonces, la verdadera autoridad con la que Jesús se refería, por ejemplo, al final del Sermón del Monte, ¿no? Que dice la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. No se refiere a ese autoritarismo, ese concepto personalista de liderazgo, sino se refiere a que sus hechos eran coherentes con sus palabras, ¿va usted? Exacto. Ya, o sea, su mensaje era sostenido por sus acciones. Entonces, el abusador, mire, el líder autoritario impone. Pero el líder maduro expone. Fíjese qué interesante. ¿Se recuerda usted sí. Lion King, no? Sí. ¿Qué es lo que hace el líder? El líder maduro lo que tiene que hacer es exponer, ¿no? Claro. ¿Ya? Exponer a los hermanos, reconocer, tener lo que usted ha dicho en su momento, ¿no? Ese tacto espiritual y exponer a los hermanos a áreas en donde ellos pueden ser útiles, ¿verdad usted? Claro. En donde ellos pueden donde pueden servir. El crecimiento entonces en madurez y sabiduría espiritual llega a ser adultos en Cristo. Pero en este término, esa es la meta del líder maduro, ¿verdad? O sea, el objetivo del líder maduro es hacer madurar a las personas. De que las personas se conformen a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Exacto. Pero lo que pasa en el otro lado de la historia, cuando tenemos un pastor abusador, es que el abusador, mire, mide la santidad sobre todo en términos de obediencia a su persona. Sí, no de obediencia a Cristo. Lo importante para el pastor abusador en el contexto de la iglesia no es crecer, sino obedecerle a él. ¿Ya? El abusador te hace sentir más niño que adulto. O sea, que usted es maduro en ese contexto, usted es maduro cuando obedece más al pastor. No cuando obedece a Cristo. Bueno. Sino cuando obedece al pastor. Usted es un buen hermano. Es que usted así. Ahora, aquel que está leyendo la Biblia y está conociendo, usted es rebelde. Tal vez el hermano que está leyendo la Biblia cuestiona alguna postura del pastor. Exacto, ese hermano es rebelde. Exacto, ese hermano ya se está yendo por donde no es. Porque no está respetando la autoridad. Exacto. La autoridad espiritual. Fíjese que en estos días escuchaba yo, no me recuerdo el nombre, pero vi una entrevista de un musulmán marroquí en que de musulmán marroquí pasó a ser cristiano. Uh-huh. Me llama la atención de él que dice que cuando uno en el ambiente musulmán, cuando uno empieza a cuestionar ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Ya es hereje. Ya te está tentando el diablo. Ay, mire, esa está buena. No, eso también aquí. No solo los musulmanes. Dice, ya te está tentando el diablo. Dice, mire, o sea, ya te está tentando No. ¿Para qué estás preguntando eso? Exacto. Eso no. Vos ya sabes saber influencias de dónde estás jalando. ¿Va? Y dije yo, qué curioso. ¿Sabe qué es eso, pastor? Ajá. ¿Sabe que eso es temor? Uh-huh. Temor a que la gente se dé cuenta de las falsedades, a que la gente se dé cuenta, pastor. Y tenemos que entender, mire, que hoy en día la información, pastor, la información está a un clic. Está a un clic de distancia. Y yo creo que tenemos que estar listos para ello. Y sería un error de nuestra parte oprimir a la gente para que no crezca. Exacto. Por causa de tener una estabilidad ministerial. Exacto. Qué triste sería eso. Recuérdense, y esto no lo decimos para defraudar o para desacreditar al pastor local, pero la prioridad del cristiano no es obedecer al pastor, es obedecer a Cristo. ¿Ya? Porque el pastor es falible como él. Claro. Ya, ahora con esto no digamos que usted no honre a sus pastores. Claro, hay una honra bíblica. Exacto, hay una honra bíblica que usted debe darle. Porque pero usted también debe cuestionar. Exacto. Usted también debe cuestionar. Usted también debe, bueno, ¿y esto qué? ¿Ya? Usted debe acercarse a la Biblia, y hacer una comparación bíblicamente de lo que el pastor expone con lo que usted está viendo en la Biblia. ¿Acaso no es eso lo que hacían los hermanos de Berea? Claro. A Pablo.
Espérate, vamos a ir a traer el texto. Exacto. Vamos a traer los rollos. A ver si es cierto que así es. Pero bueno. Pastor, buen tema, pero ya tenemos que terminar. Sí, antes de terminar, un saludo a Mabel Barrientos Rivas. ¿Hasta dónde? Asunción Mita. Asunción Mita, Jutiapa. Asunción Mita, un saludo, Mabel. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a Lubia Miranda. Hermana Lubia, allá de Residenciales Chiquimula. Así es, un saludo. Gracias. Así que gracias, Pastor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias a los que se conectaron por primera vez, a los que se conectan habitualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que todos los miércoles a las 6 de la tarde estén pendientes porque estamos aquí en vivo. Aquí por Facebook, aunque Facebook esconda la transmisión. Y usted busque Diálogo de Fe y Salvación. Y ahí nos va a encontrar temas buenos, Pastor. Así es. Coyuntura nacional. Así es. Coyuntura internacional. Oye, dejamos escapar por ahí un puntito internacional, Pastor. Sí. Estuvo en el space de... de Elon Musk y Donald Trump. Bueno. Así que esperamos que ustedes puedan estar pendientes y si el Señor nos lo permite, nos vemos en el próximo programa. Así es, un saludo. Les queremos recordar una frase que llega a su corazón. Recuerde usted que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que el Señor les bendiga. Amén. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.